Reveladas, 15 lecciones inspiradoras del estoicismo para dormir mejor y silenciar tu mente esta noche. Valeria miraba el viejo desván, donde el polvo danzaba en la luz tenue que entraba por la ventana. Era un lugar que nunca había querido visitar, repleto de recuerdos y obligaciones. Con un suspiro profundo, subió las escaleras, sintiendo como el peso de los sueños olvidados se posaba sobre su pecho. Desde pequeña, su anhelo había sido investigar, descubrir, pero la vida parecía jugarle en contra, enredando su camino con sombras de incredulidad. El deber de cuidar a su madre enferma siempre se interponía, un amor leal que, a veces, se sentía como una cadena. El día a día en su escuela secundaria se presentaba como un laberinto. Las aulas eran un refugio y al mismo tiempo una prisión, donde sus talentos eran ignorados, ahogados en el ruido de un sistema que valoraba más la obediencia que la creatividad. En su mente, luchaban dos fantasmas, el deseo ardiente de brillar y la presión de ser la hija ejemplar. Se le repetía constantemente que la familia era lo primero, pero ¿dónde quedaba ella en ese esquema? La angustia se unía a su mente acelerada, y cada día se volvía más difícil encontrar el equilibrio. Mientras removía cajas viejas, sus dedos se toparon con un objeto que la hizo detenerse. Un diario desgastado, perteneciente a su abuelo, un profesor que había dejado huellas profundas en su vida y la de otros. Intrigada, lo abrió y comenzó a leer. Entre páginas amarillentas, halló lecciones estoicas que resonaban con su situación. El autocontrol, la perseverancia, la búsqueda de la paz mental. Todo parece ser un reflejo de lo que necesitaba escuchar. Sin embargo, la adversidad no se hizo esperar. La llegada de un nuevo jefe en la escuela, un ex compañero de su abuelo que mostraba clara desconfianza hacia ella, encendió una chispa de desasosiego. Las piezas del rompecabezas estaban desajustadas, y Valeria sentía como la sombra del escepticismo la rodeaba como una nube oscura. ¿Quién soy para desafiar esa mirada burlona?, se preguntaba. Las dudas la asaltaban, y cada reunión en la que su esfuerzo era menospreciado hacía que se sintiera más pequeña. Su abdomen se retorcía en torbellinos de inseguridad. La presión era un monstruo que la ahogaba. A pesar de intentar aplicar las enseñanzas del diario, cada jornada se convertía en una batalla interna. Luchaba contra el deseo de rendirse y el anhelo de ser escuchada, lo que aumentaba la tensión que sentía en las manos y el pecho. Esa noche, mientras cenaba con su madre, una chispa de esperanza se encendió. Con la voz suave, su madre le dijo: la valentía no siempre es un grito, a veces, es un susurro que dice, lo intentaré de nuevo mañana. Esa frase se quedó grabada en su mente, resonando con fuerza. Pero el miedo la paralizaba. Al día siguiente debía enfrentarse a ese jefe que no creía en ella, y su corazón latía con la intensidad de un tambor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En la reunión, el aire era espeso, cargado de tensión. Valeria sabía que debía alzar su voz, que su discurso era su única oportunidad. Pero justo cuando sintió la fortaleza para hacerlo, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El jefe, con una mirada burlona, interrumpió su pensamiento con un desdén que desnudaba su desconfianza. Valeria, tus esfuerzos son admirables, pero no podía dejar que su ambición se ahogara otra vez. Temía el rechazo, pero más temía el silencio de la sala. Parecía girar. Su mente rebotaba entre la urgencia de expresarse y la inseguridad aplastante. El momento estaba allí, y ella, más que nunca, se sentía en la cuerda floja, entre el deber y el deseo, entre un legado olvidado y su propia voz ansiosa por ser escuchada. La decisión, aquella que podría cambiarlo todo, estaba al borde del precipicio. Valeria sintió que el aire se comprimía a su alrededor, una presión palpable que amenazaba con aturdirla. Era el momento de la verdad, la realidad en la que siempre había soñado avanzar se desvanecía con cada titubeo. La mirada de su jefe, como un halcón acechante, la hacían cuestionar su valor. Tú puedes hacerlo, resonaba en su mente, una afirmación que chocaba con la inseguridad que la había acompañado durante años. Tomó una profunda bocanada de aire, intentando anclar sus pensamientos en esa chispa que su madre había encendido la noche anterior. Era cierto que la valentía no siempre se manifestaba con estruendo, a veces, aullaba en el silencio. Pero también era cierto que, para ella, ese silencio se había transformado en un grillete. Mientras el jefe continuaba con sus críticas, Valeria recordó las lecciones del diario, donde su abuelo hablaba sobre la importancia de la acción. Acción sobre palabras, decía, y esa frase picaba su conciencia. ¿Acaso no era hora de dejar de ser solo espectadora de su propia vida?
Con cada afirmación negativa, sintió su determinación agolparse en un torrente de adrenalina. Sabía que debía romper el ciclo del miedo. Finalmente, las palabras fluyeron. Entiendo su perspectiva y agradezco su feedback, pero creo que hay un potencial que aún no hemos explorado. La voz de Valeria resonó en la sala, capturando a todos, incluso a sí misma. El poder de su declaración le dio un respiro, una sensación de libertad que la sorprendió. Aún así, el rechazo podía ser inmediato, y ese temor era un eco constante en su mente. El jefe frunció el ceño, pero Valeria no se detuvo. Continuó argumentando su visión sobre el proyecto que habían discutido anteriormente, haciendo hincapié en conexiones que se le ocurrían al instante. Se dio cuenta de que, aunque la presión del momento era casi insostenible, había un impulso dentro de ella que la estaba llevando a un lugar desconocido, pero necesario. Con cada palabra, construía un puente entre sus deseos y su realidad. La incomodidad se transformó lentamente en confianza, y en su pecho empezó a nacer la esperanza. Por fin podría ser la voz que tanto había anhelado ser. Al terminar su discurso, Valeria se sintió como si hubiera cruzado un abismo. Las miradas se concentraron en ella, y el jefe, aunque todavía escéptico, no podía ignorar la nueva luz en sus ojos. Interesante propuesta, respondió, su tono menos burlón. Una pequeña victoria, que aunque no garantizaba la aceptación que deseaba, representaba un cambio crucial en su narración personal. Días transcurrieron, y Valeria, sintiéndose revitalizada por la experiencia, comenzó a aplicar la misma práctica en otros aspectos de su vida. Descubrió que hablarle a su madre sobre sus sueños y aspiraciones trajo una nueva conexión entre ambas. La conversación se convirtió en un intercambio donde su madre no solo le brindaba apoyo, sino que le recordaba el legado de su abuelo, espíritu indomable al que ahora sentía más conectada que nunca. Sin embargo, el pasado seguía acechándola. La dualidad de su vida, entre ser la hija ideal y perseguir sus inquietudes, la atormentaba. En una noche de reflexión, recordó un fragmento del diario: una vida sin fricciones es una vida sin crecimiento. La palabra, fricciones, la hizo pensar en lo que estaba dispuesta a arriesgar por su propio bienestar. Con firmeza, se propuso un desafío: enfrentaría las creencias limitantes que la habían formado. Sin embargo, no tenía idea de que este camino la llevaría a situaciones inesperadas que pondrían a prueba su resolución. La siguiente mañana, al despertar, sintió una inquietante determinación. Era el momento de reconectar con esas partes de ella que había mantenido ocultas. El mundo que la rodeaba parecía mayor al instante, como si posibilidades infinitas estuvieran esperando a ser exploradas, y la idea de usar su voz se convirtió en un mantra repetido en su mente. Pero al salir de su casa, una noticia inesperada cambió el rumbo de su día: un antiguo docente, amigo de su abuelo, había fallecido. Con ello, el dolor trajo preguntas que desafiaban su creciente empoderamiento. ¿Era este un signo de advertencia o, quizás, la oportunidad de honrar su legado llevando adelante el proyecto que él tanto había apoyado? Valeria se sintió en la cuerda floja nuevamente, y la tensión en su interior aumentó. Las decisiones que había tomado se tambaleaban en equilibrio. Sin duda, había llegado el momento de tomar un rumbo que podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que había dejado atrás. Valeria se detuvo en la acera, el eco de la noticia retumbando en su mente. El fallecimiento de aquel docente le cortó el aliento. No solo representaba una pérdida, sino también un recordatorio de lo efímera que podía ser la vida y lo importante que era aprovechar cada momento. Su mente se debatía entre la voluntad de actuar y el miedo a lo desconocido. Todo lo que había aprendido de su abuelo y del profesor le llegó con mayor intensidad, como un torrente que cubría los recuerdos amontonados. La pasión por la enseñanza, la búsqueda constante del conocimiento y la importancia de dejar una huella resonaban en su corazón. Pero Valeria también sintió la carga de la responsabilidad. Estaba lista para llenar ese vacío. Reflexionó sobre su relación con su abuelo, cuya voz nunca había dejado de guiarla, incluso en su ausencia. Se dio cuenta de que no podía dejar que la duda la detuviese. La idea de honrar el legado del profesor se convirtió en una obsesión. Se le presentaba un camino que podría no solo darle sentido a su dolor, sino también ayudarla a despejar su mente de las dudas que la atormentaban. En la siguiente reunión de trabajo, decidió no solo asistir, sino ser protagonista. A medida que se acercaba la fecha, su corazón latía de emoción y nervios, sintiendo que esta era su oportunidad de emprender la acción que había postergado por tanto tiempo. Preparó cuidadosamente sus propuestas, integrando ideas del proyecto que había discutido con su jefe, pero con un enfoque que llevaba la esencia de las enseñanzas del profesor y de su abuelo. Los días transcurrieron, y Valeria se encontró sumida en una mezcla de ansiedad y expectativa. Se despertaba antes del amanecer, el impulso de poner en práctica sus ideas la mantenía despierta. Sin embargo, las inseguridades trataban de infiltrarse de nuevo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si falló? A cada duda que surgía, recordaba el legado de quienes habían creído en ella. Esa mañana, antes de entrar a la reunión, sus manos temblaban.
Las hojas de papel en su mano se arrugaron mientras intentaba calmar los latidos de su corazón. Buscó su respiración profunda, como lo había practicado, y con cada exhalación, se repetía que este era un momento crucial. Todo lo que había enfrentado la había llevado hasta aquí. Cuando cruzó la puerta de la sala de conferencias, se sintió como una mariposa saliendo de su capullo. Las miradas de sus compañeros se posaron en ella, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Comenzó a hablar, y al hacerlo, la voz que resonaba era más fuerte y segura que nunca. Cada palabra era un peldaño que la acercaba a su objetivo, y cada reacción del público se convertía en combustible para su pasión. Sin embargo, mientras su discurso avanzaba, notó que el jefe fruncía el ceño, su desdén habitual asomando de nuevo. Valeria sintió una punzada de miedo, pero recordó la revelación que había tenido sobre el legado del profesor. No solo estaba allí para defender sus ideas, sino para compartir algo que podría impactar a otros. Era el momento no solo de hablar, sino de conectar, y eso hizo que sus palabras fluyeran con más intensidad. Al final de su presentación, el silencio era abrumador. Valeria esperó la respuesta, sintiendo que su puesto estaba en la cuerda floja. Es interesante, comenzó el jefe, su tono cargado de incredulidad. Pero en lugar de aceptar la crítica de inmediato, Valeria sintió que su impulso la llevaba hacia la confrontación. Interesante encontramos nosotros, y creo que es solo la punta del iceberg, repuso, con una claridad que la sorprendió. No sabía si estaba arriesgando demasiado, pero el deseo de luchar por sus ideas era más fuerte que el miedo a ser rechazada. La tensión en la sala era palpable, y Valeria se dio cuenta de que este era solo el primer paso. Había abierto una puerta que no podía cerrarse. Mientras se sentía cada vez más empoderada, un nuevo terror se apoderó de ella. Podría sostener esta energía. Podría seguir siendo una voz en el bullicio corporativo. Decidida a no desvanecerse, tomó nota mental de las preguntas que surgían en su mente, sabiendo que su desarrollo reciente habría de seguir siendo desafiado. Esta nueva jornada no solo la obligaría a reafirmar su esencia, sino que también podría enfrentarla contra figuras aún más desafiantes. Al salir de la reunión, una mezcla de emoción y miedo se apoderó de ella. Podía sentir cambios inminentes a su alrededor. Todo lo que había aprendido, todo lo que había luchado por lograr, parecía estar convergiendo en un punto decisivo. Y mientras avanzaba hacia el siguiente capítulo de su vida, una certeza se formó en su interior: lo que estaba por venir sería monumental. Pero aún había algo pendiente en su mente. La idea de que, quizás, esta no sería la última lección que el destino le tenía preparada. Tocando el umbral de lo desconocido, Valeria se preguntaba, ¿qué más debía aprender para forjar su camino y dejar una huella indeleble? Valeria salió de la reunión con una sensación ambivalente. Mientras los ecos de sus palabras aún resonaban en su mente, la realidad de lo que había enfrentado comenzaba a sentarse. La adrenalina de la confrontación le proporcionó una chispa de energía, pero al mismo tiempo, una preocupación empezó a formarse como una sombra en su conciencia. El miedo al fracaso se convertía en un compañero constante. Decidió que no podía dejarse llevar por la incertidumbre. Tenía que encontrar un camino claro para su crecimiento personal y profesional. Esa noche, se sentó delante de su computadora, decidida a investigar más sobre el estoicismo, una filosofía que siempre había resonado con ella pero que hasta ahora no había explorado en profundidad. Los principios de esta antigua escuela de pensamiento ofrecían una perspectiva que podría equilibrar su vida emocional. Se sumergió en textos que hablaban de la resiliencia, de la importancia de mantener la calma ante la adversidad y de cómo nuestras emociones son respuestas a la interpretación de los eventos, no de los eventos en sí. Cada frase le pidió a gritos que la aplicara a su vida, que aceptara sus miedos como parte del proceso, en lugar de verlos como obstáculos que la debilitaban. Mientras leía, se sentía más ligera. Una idea central empezó a florecer: si quería dejar una huella significativa, tenía que dejar de evaluar su valor personal a través de la aprobación ajena. A partir de ese momento, su enfoque se reorientó hacia el desarrollo de su propio criterio, sin depender del juicio de su jefe o de colegas que podrían no compartir su visión. Inmediatamente después, pensó en el próximo encuentro. Su jefe había mencionado un nuevo proyecto que estaba dando vueltas en la oficina. Esta sería su oportunidad para demostrar que sus ideas podían ser valoradas, y seguramente había maneras de integrar su enfoque renovado en esa propuesta. Con determinación, empezó a bosquejar un plan que combinaría sus conocimientos adquiridos sobre el estoicismo con los objetivos del nuevo proyecto. Las siguientes semanas estuvo centrada en la preparación meticulosa. A medida que acumulaba información, se sintió como si estuviera construyendo un puñal afilado para cortar a través de la confusión y el ruido que la rodeaba. Cada fracaso o duda que había enfrentado, cada rechazo que había percibido de su jefe se transformaba en lecciones aprendidas. Identificaba patrones en sus anteriores respuestas emocionales, y en el camino, empezó a transformar los sentimientos de ansiedad en motivación pura. Valeria también empezó a compartir sus pensamientos sobre el estoicismo con algunos compañeros cercanos. Les hablaba de la importancia de mantener la calma en medio del caos organizacional. A través de sus conversaciones, no solo reforzaba su propia comprensión,
sino que también despertaba un interés genuino en otros. Algunos de sus colegas comenzaron a cuestionar sus propios enfoques y a reflexionar sobre sus respuestas emocionales, lo que convirtió su entorno de trabajo en un espacio más propicio para la colaboración. Sin embargo, no todo era un mar de rosas. A medida que se acercaba la fecha límite del proyecto, el jefe se volvió más exigente y crítico, lo que hizo que algunas de las viejas inseguridades resurjan. En una reunión crítica, él cuestionó las decisiones que Valeria había tomado para encaminar el proyecto. El veneno de la duda se deslizó de nuevo en su mente. ¿Sería realmente capaz de liderar este cambio? En ese momento, recordó una de las lecciones del estoicismo: no podía controlar lo que otros pensaban o decían, solo podía controlar su propia respuesta. Esta revelación la empoderó. Se encontraba en una balanza entre rendirse y levantarse con una nueva determinación, y optó por la última. Con una postura decidida, explicó sus decisiones, apoyándose en los fundamentos que había investigado. Su voz resonaba más segura, impulsada por el deseo de mostrar que tenía una visión válida. Al final de la reunión, el jefe se mostró visiblemente escéptico, pero Valeria mantenía un sentimiento de triunfo interno. Había empezado a construir una base sólida en su desarrollo personal y profesional. Sin embargo, en su interior, una inquietud surgía: ¿qué vendría después? Si le estaba haciendo frente al jefe con tanto coraje, podría hacer lo mismo con otros desafíos que se presentaran en su camino. Con cada paso, Valeria se estaba armando de herramientas que podrían servirle en situaciones futuras, pero también sabía que la vida estaba llena de incertidumbres. Mientras se retiraba de la reunión, una pregunta se cernía sobre su mente: al final, ¿sería capaz de sostener este nuevo enfoque frente a adversidades más severas? Era hora de descubrirlo. Valeria despertó esa mañana con una mezcla de anticipación y ansiedad. La propuesta para el nuevo proyecto se acercaba y, aunque había absorbido una gran cantidad de conocimiento, existía una constante presión que le recordaba lo frágil que podía ser su renovado enfoque. Fue a correr, un hábito que había comenzado a cultivar como parte de su proceso de autorreflexión. Mientras sus pies golpeaban el suelo y su respiración se sincronizaba con el ritmo del paisaje urbano, se recordó a sí misma la importancia de la disciplina. El esfuerzo físico se convertía en una metáfora de su batalla interna, y el sudor que corría por su frente simbolizaba la liberación de sus miedos. Al regresar a casa, se sentó con una taza de té humeante en la mano y revisó sus notas sobre el estoicismo. Bajo la luz suave de la mañana, se sintió decidida a aplicar cada uno de esos preceptos a su vida laboral. Uno de ellos resonaba particularmente: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. En la oficina, la atmósfera parecía pesada. Sus compañeros estaban tan tensos como ella, todos sintiendo la presión de la inminente presentación. Valeria observó su entorno, notando cómo la preocupación predominaba sobre la creatividad. Decidió actuar. En lugar de dejarse contagiar por la energía negativa, reunió a su grupo más cercano para una breve reunión. Quería fomentar un espacio donde pudieran compartir ideas y sentirse respaldados. Estamos aquí porque todos tenemos una visión. No dejemos que el miedo nos detenga, les dijo, intentando infundir confianza. Sorprendentemente, la energía cambió. Su impulso contagiado logró que las mismas voces temerosas comenzaran a proponer ideas valiosas. La colaboración se sintió orgánica, liderada por su renovada autoconfianza. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la presentación, una sombra de duda volvió a sentarse en su mente. La crítica de su jefe todavía resonaba y el cuestionamiento de su capacidad para liderar el proyecto la plagaba a escondidas. En un momento de reflexión, decidió recurrir a sus notas sobre el estoicismo y un pasaje específico resonó: la dificultad es lo que lleva a la maestría. Era un recordatorio de que cada desafío sería, en última instancia, una oportunidad de crecimiento. La mañana de la presentación, Valeria se detuvo un momento antes de entrar a la sala. Cerró los ojos y respiró profundamente, focalizándose en lo que podía controlar: su entrega. Entró a la sala con la cabeza en alto, notando que sus manos, aún temblorosas, comenzaban a calmarse. Mientras presentaba su propuesta, se sorprendió al sentir la conexión creciente con su audiencia. Cada argumento que expuso estaba fundamentado no solo en datos, sino en su convicción de lo que representaba. Sin embargo, al llegar al final de la presentación, su jefe tomó la palabra. Con mirada incisiva, comenzó a plantear interrogantes sobre puntos que consideró débiles y, aunque su tono era crítico, Valeria sintió que había cambiado. En lugar de hundirse en la inseguridad, recordó cómo la crítica era una oportunidad para aprender y ajustar su enfoque. Se armó de valor y respondió con serenidad, mostrando su preparación y disponibilidad para adaptarse. La conversación se tornó más productiva y, para su sorpresa, su jefe comenzó a reconocer algunas ideas innovadoras de la propuesta. Al salir de la sala, una oleada distinta de emociones la atravesó. Había logrado enfrentar no solo al jefe, sino también a sus propios demonios internos. En ese momento de triunfo personal,
comprendió que había superado un gran obstáculo, pero aún sentía que esta victoria era solo el principio. En su mente, una nueva pregunta emergió: ¿cómo podría sostener este impulso hacia el crecimiento sostenido, sin desvanecer su habilidad ante los nuevos desafíos? La incertidumbre la acompañaba, pero ahora, en lugar de asustarla, la motivaba a avanzar. Mientras Valeria regresaba a su escritorio, se sintió en un punto de inflexión. La lucha no había terminado, pero cada confrontación la acercaba más a ese ideal de la persona que quería ser. En su camino, nuevas revelaciones sobre sí misma se cocían a fuego lento. El futuro prometía más aprendizajes. La vida exigía seguir adelante, y Valeria estaba lista para descubrir qué desafiantes lecciones estaban por venir. ¿Podría acaso enfrentarse a situaciones más complejas y mantener su nuevo enfoque? Esa incertidumbre comenzaba a perfilar su próximo desafío. Valeria se sentó frente a su escritorio, sintiendo el impulso del cambio digerir en su interior. Cada pequeño triunfo había alimentado una curiosidad creciente, una sed de conocimiento que ansiosamente deseaba saciar. Esa tarde, se propuso a sí misma descubrir cómo avanzar en su camino de crecimiento personal y profesional, fusionando su pasión por el estoicismo con una práctica diaria que pudiera sostener su nuevo impulso. Decidió buscar maneras de elaborar un plan tangible que le permitiera interiorizar estas lecciones y transformarlas en herramientas diarias. Se le ocurrió la idea de crear un diario estoico, un espacio donde podría documentar sus reflexiones y visiones sobre cada situación que enfrentara. Al principio, el papel en blanco la intimidaba, pero rápidamente comprendió que el verdadero éxito radicaba en la persistencia, no en la perfección. Así, cada palabra escrita sería un paso hacia su evolución. Dedicó ese día a investigar. Leyó sobre los principios estoicos que podían aplicarse no solo en momentos de adversidad, sino también en el día a día. Descubrió cómo la práctica de la gratitud eran fundamentales. Cada mañana, se haría un momento para anotar 3 cosas por las que estaba agradecida, construyendo un estado mental que reforzara el buen ánimo antes de enfrentar cualquier adversidad. La reflexión se extendió a lo relacionado con el control. Comprendió que muchas de las ansiedades que la plagaban no estaban bajo su dominio y que el destino de su carrera no dependía de la aprobación de su jefe, sino de su capacidad para transformar las situaciones que le tocaban vivir. Sin embargo, la verdadera prueba llegó al día siguiente. Mientras volvía a la oficina, su jefe la llamó a una reunión inesperada. Su corazón se aceleró al enterarse de que se discutirían cambios estructurales dentro de la empresa, implicando reestructuraciones de equipos y la posibilidad de que algunos colaboradores fueran reasignados. Valeria sintió un temblor en su estómago. ¿Qué significaba eso para su equipo? En la reunión, las especulaciones comenzaron a fluir. La tensión era palpable. Valeria notó cómo algunos compañeros se aferraban a los rumores, alimentando sus miedos. Era el momento ideal para aplicar lo aprendido. Se preguntó a sí misma, ¿qué estaba en su poder gestionar en ese momento? Así, cuando la discusión se tornó oscura, tomó la iniciativa, con voz firme, compartió su perspectiva. Cambios como estos nos presentan oportunidades. Tal vez podemos reinventar nuestra forma de trabajar y adaptarnos de manera más innovadora. Sus palabras provocaron un cambio en la energía del grupo. Llevó su propuesta a una conversación acerca de cómo podrían optimizarse tareas al margen de reestructuraciones, convirtiendo el futuro incierto en un terreno fértil para ideas frescas. A medida que la reunión avanzaba, Valeria sintió como el impulso de su voz resonaba en los demás. Sus compañeros se atrevieron a compartir sus propios pensamientos, creando un espacio de colaboración que antes se había sentido distante. Nunca había imaginado que su papel como líder podría emerger en un contexto tan tenso y cargado de estrés. Al finalizar la reunión, se reunió con uno de sus colegas más próximos. No puedo creer que al final de esto, sintiera que podría manejar la situación. ¿Qué te parece si ahora desarrollamos una estrategia conjunta sobre cómo abordar cualquier cambio que se presente en el futuro? Propuso. Él asintió con entusiasmo, y juntos comenzaron a bosquejar un plan. Mientras Valeria reflexionaba esa noche, comprendió que su crecimiento personal no estaba limitado a enfrentarse a dificultades, sino que cada interacción en su trabajo representaba una carrera hacia un entendimiento mayor de sí misma. La lucha interna que había sentido por tanto tiempo estaba dando paso a una nueva Valeria, más segura y dispuesta a ser proactiva. Sin embargo, en el fondo de su mente, un dilema comenzaba a gestarse. ¿Qué pasaría si la dirección de la empresa tomara decisiones que no compartieran sus valores y principios? ¿Sería capaz de mantenerse firme en sus convicciones ante esos cambios de dirección? Las sombras de la incertidumbre, de nuevo, se cernían sobre ella. Lo que había aprendido hasta ahora sería puesto a prueba en este nuevo desafío. La pregunta era, ¿tendría el coraje para sostenerse firme, no solamente por ella misma, sino por su equipo? La siguiente fase de su evolución estaba a la vuelta de la esquina, y con ello, la oportunidad de demostrar su verdadero crecimiento. La semana siguiente, Valeria se encontró más alerta que nunca. La tensión en la oficina había aumentado,
Y aunque la incertidumbre sobre los cambios estructurales presionaba sobre su pecho, decidió que era momento de profundizar en su autoexploración. Con su diario estoico a su lado, comenzó a notar no solo lo que la rodeaba, sino cómo esos cambios la afectaban internamente. Su pad de notas se llenó de observaciones sobre sus emociones. Siento ansiedad, anotó, seguido de esto no está bajo mi control. Puedo elegir cómo reaccionar. Había tomado decisiones activas sobre su estado emocional, transformando la ansiedad en un impulso de acción, una manera de reafirmar su poder personal. En las mañanas, antes de iniciar la jornada, se sentaba a escribir 3 cosas por las que estaba agradecida. Sin embargo, había un nuevo giro en su práctica, ahora también se desafiaba escribiendo sobre sus temores. Temo perder el control sobre mis decisiones, escribió un día. Al hacerlo, lograba desmitificar sus miedos, dándoles forma y lugar, paliando así la oscuridad que intentaba invadir su mente. El entorno laboral seguía agitado. Valeria notó que un colega, Javier, parecía arrastrar una carga extra, su rostro reflejaba incertidumbre y desánimo. En vez de pasar de largo, decidió acercarse a él. «Sabes, los cambios son una oportunidad», le dijo, recordando su propia afirmación en la reunión previa. Javier la miró, primero con desconfianza, luego con curiosidad. La conversación fluyó, y pronto, Valeria se dio cuenta de que sus palabras resonaban en él. El poder de la empatía que había empezado a cultivar la empujaba a reconectar con el entorno que la rodeaba. Nuevos valientes comenzaron a surgir en su equipo, quienes se sentían alentados a compartir temores y aspiraciones. Así fue como decidieron llevar a cabo una reunión fuera de su entorno clásico de trabajo, en un café, lejos de las paredes grisáceas de la oficina. Ahí, entre tazas de café y frescas ideas, discutieron sobre cómo podrían adaptarse a los cambios por venir, y a su vez, ejecutar su propio plan de acción. La conversación se tornó enérgica y constructiva. Valeria estaba asombrada al observar cómo cada uno de sus compañeros compartía ideas que antes habrían permanecido ocultas en el miedo. Mientras tomaban notas y reían, sintió cómo se formaba un sólido sistema de apoyo. Sin darse cuenta, estaba creando una cultura de valentía entre sus colegas, un microcosmos que desafiaba la adversidad. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, Valeria no podía ignorar la inquietud persistente que giraba en su mente. Su jefe había comenzado a hablar de algunos cambios que podrían comprometer los valores que tanto valoraba. La alineación ética que había estado construyendo con sus colegas se sentía amenazada, y si algo iba en contra de sus principios, tendría la fuerza para defenderlos. Así, la responsabilidad aumentó en su pecho. Podía continuar siendo la abanderada del cambio cuando el entorno comenzaba a tornar un color que no le gustaba. El temor a perder su autenticidad se coló en sus pensamientos, retando el progreso que había alcanzado hasta entonces. Mientras anidaba esas inquietudes en su corazón, se enfrentaba a una bifurcación inminente. Tenía que decidir si seguiría adelante con su visión y valores, enfrentando las consecuencias, o si se sometería a la corriente de cambios que podían diluir lo que tanto había construido hasta ahora. Su próximo paso sería crucial. Se atrevería a desafiar al poder que la rodeaba, convencida de que era por el bien de su equipo y su propia integridad. Estas preguntas la llevarían a un momento de verdad que pondría a prueba toda su fuerza recién descubierta. La encrucijada estaba frente a ella, y su respuesta definiría su camino. Valeria despertó una mañana con una sensación de inquietud más intensa que nunca. Las paredes de su habitación parecían acercarse, como si el peso de sus decisiones inminentes se manifestara físicamente. Se sentó en la cama, respirando profundamente, tratando de centrar sus pensamientos. Sabía que tenía que enfrentar la situación, y eso solo podía hacerse con claridad. Mientras se preparaba para el día, recordó las lecciones que había aprendido en su autoexploración. Todo pasa, incluso esto, afirmó para sí misma, una mantra que se repetía en su mente como un ancla ante lo incierto. Sabía que el autoanálisis era crucial y se propuso enfrentar sus temores con estratégicas más conscientes. En el trabajo, el ambiente estaba cargado de tensión. La reunión mensual, en la que se hablaría de los nuevos cambios propuestos por la dirección, se acercaba. La presión de la incertidumbre agravaba el ciclo de duda. En lugar de dejarse llevar por el nerviosismo de sus compañeros, decidió utilizar esa energía a su favor, reconfigurando su enfoque. Tomó notas estratégicas, planteando preguntas que sabía que podrían abrir el diálogo. Durante la reunión, su jefe presentó los cambios, y mientras cada palabra resonaba en la sala, Valeria sentía como sus defensas se activaban. Era un momento decisivo. Las decisiones que se estaban tomando podrían afectar directamente su entorno laboral y sus principios personales. La posibilidad de defender lo que consideraba correcto se presentó como una montaña imponente, pero también como una oportunidad de crecimiento. Su corazón latía con fuerza cuando levantó la mano. Era el momento de hablar. Entiendo que estamos bajo presión para adaptarnos, comenzó, pero creo que debemos ser cautelosos y asegurarnos de que estas decisiones reflejen nuestros valores como equipo. La sala quedó en silencio, algunos compañeros la miraron con asombro,
otros con algo de preocupación. Cuando terminó de hablar, una mezcla de nerviosismo y empoderamiento inundó su ser. Había desafiado la norma, y lo había hecho de manera compasiva y respetuosa. Sin embargo, no todo fue favorable. El jefe mostró su irritación y algunos miramientos se volvieron incómodos. La pregunta fundamental se hacía presente: ¿había hecho lo correcto? De regreso a su escritorio, la energía parecía desaparecer. La autocrítica inicialmente acalló su sensación de logro. Debía haberme quedado callada. Se cuestionó. La autoexploración que había cultivado en las semanas anteriores ahora se convertía en un refugio. Se recordó a sí misma que las decisiones valientes siempre conllevaban riesgo, que el crecimiento personal era a menudo incómodo. Durante el almuerzo, encontró a Javier, su colega de la última conversación. Ella empecé a contarle lo sucedido, y para su sorpresa, él se mostró más receptivo que antes. Te admiro por hablar, Valeria. Eso requiere coraje, le dijo. Sus palabras la animaron a reflexionar sobre el impacto que podía generar no solo en su entorno, sino también en otros. Sentía que la semilla del cambio había sido plantada, aunque el camino aún estaba lleno de incertidumbre. Pero al mismo tiempo, Valeria sintió un ligero cambio en su interior. La unión que empezaba a forjarse en su equipo podría ser un baluarte contra las decisiones mal alineadas que se avecinaban. El día terminó, pero su mente estaba agitada. La lucha interna y las responsabilidades que había decidido asumir la habían puesto en una encrucijada aún más profunda, donde dibujaba la línea entre su lealtad al equipo y a sus propios valores éticos. La necesidad de una decisión no era solo una cuestión profesional, era un reflejo de su integridad personal. Valeria cerró su diario esa noche con una pregunta que la acechaba en sus pensamientos: ¿estaba lista para liderar no solo por su equipo, sino por sus propios principios? La lucha apenas comenzaba. Con la incertidumbre acechando, sabía que tendría que hacer frente a desafíos no solo externos, sino también dentro de sí misma. El día siguiente podría llevarla a una confrontación crucial, una que definiría quién era realmente en este nuevo entramado. Valeria se despertó con un nudo en el estómago. La noche anterior, su mente había dado vueltas en torno a sus pensamientos, cuestionando la decisión de hablar en la reunión. Había sentido que la charla con Javier sería una fortaleza, pero aún se sentía inestable. Al levantarse, el espejo le devolvía la imagen de una mujer en crisis, luchando por encontrar su lugar en un entorno que parecía volátil. En el trayecto al trabajo, los autos pasaban velozmente junto a ella, cada bocina resonando como las voces de sus dudas. ¿Había forzado la situación? ¿Acaso había sembrado discordia entre sus compañeros? Ella sabía que el crecimiento implicaba incomodidad, pero esta incomodidad era particularmente punzante. Decidió que no podía avanzar solo con cuestionamientos, debía actuar. Al llegar, se sentó y comenzó a escribir en su diario, no para llorar sus inseguridades, sino para definir un camino. ¿Qué quiero realmente lograr?, se preguntó. Sus objetivos no solo eran laborales, eran profundamente personales. Sentía que cada día era una tarea arriesgada que podía reforzar su carácter o llevarla a la rendición total ante la conformidad. Las horas pasaron, y la tensión en la oficina se incrementaba. Los comentarios a sus espaldas parecían cuchillos, algunos la elogiaban, otros la criticaban. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a emerger en medio de la tormenta de voces. Sabía que debía continuar expresando sus ideales, aunque eso significara hacer frente a una resistencia más directa. La siguiente reunión llegó y, para su asombro, el jefe la llamó primero para dar su impresión sobre los nuevos proyectos. La sala se detuvo, expectante. Este era su momento. A pesar del temblor en sus manos, tomó aire y se preparó para hablar. Siento que necesitamos una clara alineación entre nuestras decisiones operativas y nuestras creencias fundamentales, declaró, con una claridad que superó su ansiedad inicial, pero esta vez, su jefe no se limitó a rechazarla con un gesto. En cambio, pareció reflexionar. Algunos compañeros asintieron, y Valeria sintió como si su voz hubiera eco en el aire, resonando más allá de sus propias palabras. Esa pequeña pausa en el intercambio se convirtió en un intercambio de miradas, pequeñas sonrisas cómplices que indicaban que quizás no estaba tan sola. Después de la reunión, se acercaron a ella varios colegas. La mayoría elogió su valentía, pero también había quienes cuestionaban sus intenciones. Valeria escuchaba, a veces asentía, a veces contraatacaba. Era un ejercicio de equilibrio entre ser abierta y proteger su visión. A través de cada interacción, se daba cuenta de que había algo más que defender, su identidad. Esa noche, al regresar a casa, se hizo consciente de lo mucho que había crecido a pesar de la agitación. Las dificultades nunca desaparecerían, pero había comenzado a construir una base sólida en su autoconfianza. Aún así, su mente estaba inquieta, cuestionando su próxima decisión. Decidió que necesitaría expandir su conocimiento sobre liderazgo y autoeficacia. Comenzó a investigar libros sobre desarrollo personal, especialmente aquellos que ofrecían perspectivas sobre la comunicación asertiva y la psicología del liderazgo.
Había en él una búsqueda de herramientas que podrían ayudarla no solo a navegar en su entorno inmediato, sino a forjarlos a su manera. Mientras buscaba entre las páginas, se encontró con un autor que resonó con su lucha interna. Escribía sobre la vulnerabilidad como un poder imperativo en el liderazgo. Valeria marcó esas páginas, dándose cuenta de que su viaje apenas comenzaba. No deseaba ser solo una voz en la sala, quería ser un referente. Al cerrar su computadora, un nuevo dilema se instaló en su mente. Si realmente deseaba liderar, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger sus principios? Esa noche, decidió que al día siguiente daría otro paso hacia la exposición de sus ideas, esta vez sin reservas. Con cada paso, se encontraba más cerca de una confrontación inevitable. No solo con los demás, sino consigo misma. Se acomodó en la cama, sintiendo que el próximo día no sería solo otra rutina, sería la opción de redefinir su papel en su entorno. Estaba lista para enfrentarse a su propia vulnerabilidad y permitir que el resto del equipo viera su verdadera esencia. La noche prometía ser larga, pero ella se preparaba para un despertar aún más apremiante. Valeria se encontraba frente a su espejo, revisando su reflejo una vez más. Había amanecido con una claridad que nunca antes había sentido. Era como si cada experiencia vivida, cada temor enfrentado e inseguridad mitigada, hubiera convergido en un solo instante de comprensión. El eco de sus palabras anteriores resonaba con mayor fuerza, y ahora sabía que no solo había luchado para ser escuchada, sino también para reafirmar su lugar en el mundo. Con cada encuentro en el trabajo, su voz se había vuelto más firme. Ya no se trataba de querer ser la que más sabe, se había transformado en la llamada para ser la que más se atreve. Con esa convicción, decidió dar un paso más al frente. Se apegó a las enseñanzas estoicas que había estado estudiando, y entendió que las adversidades eran simplemente escalones hacia su propio crecimiento. La vida laboral sería un campo de batalla, pero también un jardín donde podría plantar semillas de cambio. Esa mañana en particular, el aire fresco parecía tomar un matiz diferente. Se sentó a repasar sus notas, pero en lugar de un esquema nervioso, encontraba ecuaciones de ideas despejadas. Mi voz es poderosa, repitió en su mente como un mantra, y en su diario anotó la palabra, valentía. Sería su nuevo lema, su sello. En la reunión matutina que se convocó para discutir los cambios propuestos por la alta dirección, Valeria se preparó. Sin embargo, esta vez no se consideró una simple espectadora. Cuando se sentó alrededor de la mesa, miró a su alrededor y vio a colegas que dependían de ella, que estaban listos para ser parte del cambio, aquellos que también había inspirado sin querer. Se sintió como una líder en el momento en el que el jefe expuso las modificaciones que, tal como había temido, no resonaban con sus valores. Con confianza y claridad, levantó la voz. Debemos examinar cómo estos cambios impactan nuestra cultura laboral. La rapidez no debería sacrificar nuestra integridad, argumentó, notando cómo algunos compañeros comenzaban a sentir. La resistencia no era solo en sí misma, era un fenómeno compartido. A medida que expuso sus planteamientos, las palabras fluyeron y resonaron, como si los fundamentos de su ser finalmente tomaran el escenario que habían merecido. Fue un momento de verdad. La mirada escéptica del jefe se transformó, y aunque aún mostraba reticencia, la división entre them estaba comenzando a borrarse. Interesante, comenzó a decir, y la atmósfera en la sala se sintió menos opresiva. Aquellos que dudaban serpenteaban ahora hacia una nueva dirección, y el aire se cargó de posibilidades. Valeria se atrevió a proponer una sesión en donde todos pudieran expresar sus inquietudes sobre los cambios que se implementarán. Propuso formar grupos de trabajo donde cada miembro pudiera aportar, enriqueciendo el proyecto con perspectivas más diversas. La respuesta fue un entrelazado de murmullos, preguntas y curiosidad. El jefe, sorprendido por la reacción positiva, accedió a considerar la propuesta. Valeria se sentía viva, su voz había comenzado a resonar en otros, despertando una inquietud de cambio. Los días siguieron y, a medida que pasaban, su autoexploración se robustecía. La capacidad de escuchar se transformó en su superpoder. Ella aprendió que cada inquietud era un reto que requería un enfoque equilibrado. Las lecciones del estoicismo se volvieron estrategias de vida. Como sus compañeros sentían la energía colectiva, irradiaban una nueva actitud. Una atmósfera de apoyo se gestaba cada día entre ellos. Una mañana, Javier se acercó a Valeria con una sonrisa genuina y un proyecto entre manos. Quería que fuera la primera en saberlo. Mi equipo y yo hemos trabajado este concepto que discutimos la última vez y creemos firmemente que puede funcionar. Ella se sintió emocionada, sabiendo que su influencia había permeado más allá de su propio universo. Fue en esa misma semana que el jefe anunció una reunión general. Valeria se sentó entre sus colegas, la adrenalina corriendo por su cuerpo. El jefe la miró directamente a los ojos y dijo, Valeria ha sido un pilar en la reestructuración de nuestras ideas. He decidido que ella liderará el equipo que guiará esta transición. Las palabras resonaron como un timbre, y por un momento, el mundo se detuvo. Valeria, con su corazón latiendo como un tambor, sintió que todos los esfuerzos habían valido la pena. Aquella tarde, mientras escribía en su diario,
Valeria se sintió completamente realizada por primera vez, reconociendo que todo había convergido en este punto crucial. Aceptar el liderazgo era también aceptar su propia verdad. Había crecido, ya no era la persona que dudaba de su potencial, sino una chispa de autenticidad en un ecosistema donde el cambio era la única constante. El legado de su abuelo y el conocimiento extraído del estoicismo le habían entregado un mapa para navegar y florecer entre incertidumbres. Se prometió a sí misma que nunca dejaría de estudiar, de crecer, de desafiarse, de ser la voz que podía inspirar cambios genuinos no solo en su vida, sino también en la de otros, y así, Valeria se proyectaba hacia un horizonte nuevo, donde sabía que habría más desafíos, más lecciones por aprender, pero también más oportunidades de convertirse en la persona que siempre había soñado ser. Este era solo el principio de su legado, no esperen ni un segundo más para compartir el video con sus amigos y familia. Este es el momento de mostrar su apoyo, suscríbanse ahora para no perderse estas historias transformadoras. Dejen un me gusta, que realmente hace la diferencia y comenten sus reacciones, sus voces son importantes. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación entienden la importancia de alimentar el canal. Compartan instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan sentir esta inspiración,